Puede tomar su asiento y vamos a aprovechar el tiempo como siempre. Prepárese porque como siempre Dios le va a hablar. ¿Estás listo para recibir? Una cosa es que Dios me hable y otra cosa es que yo esté listo para recibir. Una cosa es que Dios me hable. La segunda parte es que yo esté listo para recibir. ¿Cuántos vinieron listos para recibir? ¿Pero vas a recibir todo el consejo de la palabra del Señor? ¿O solamente lo que te conviene o te satisface? Cuando nosotros vamos al médico, no nos gusta que nos manden prescripciones. ¿Por qué? Porque muchas veces las medicinas son amargas. Muchas veces nos tenemos hasta que inyectar. Y tener un método de medicamentos muchas veces se nos hace tedioso, ¿verdad? Aburrido, se nos hace, pues de alguna manera, pues que no nos satisface, no nos hace sentir bien, pero nos lo tenemos que tomar. Porque si lo tomamos, nos vamos a sanar. Si lo tomamos, nos vamos a poner mejor. ¿Cuántos saben eso? Que muchas veces el medicamento no es bueno de consumir, de tomarlo, pero es necesario. Muchas veces la palabra del Señor no nos gusta. Como que penetra como una espada que nos hiere, pero el propósito es quitar, cortar dentro de nosotros esas áreas que están de más. Y muchas veces tenemos muchas áreas que se quieren levantar por encima del conocimiento de Dios. Por eso dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y para eso tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Entonces muchas veces lo que oímos de parte del médico no nos gusta, pero tenemos que aceptarlo y tenemos que de alguna manera buscarle solución. Y hoy usted ha venido a la casa del Señor para buscarle solución a su vida espiritual. ¿Cuántos necesitan soluciones en esta mañana? ¿Cuántos necesitan una solución inmediata, rápido? Rápido. ¿Cuántos saben que la solución está en Dios y en su palabra? El manual de vida del creyente es la palabra de Dios. Así como usted, mire para mí, así como usted compra un refrigerador y le dan un manual para enseñarle cómo ese aparato funciona correctamente, también al final de ese manual te van a dar las instrucciones de cómo tú puedes corregir cualquier error en el aparato. Eso pasa con la palabra de Dios. Nos dan las instrucciones correctas para que nosotros andemos como es debido, pero también nos da las instrucciones para corregir nuestros desaciertos. La palabra de Dios es útil, diga útil, para enseñar. ¿Enseñarme qué? Las cosas que yo no sé. Diga, para enseñar, para instruir. O sea, escucha, una cosa es enseñar y otra cosa es instruir. Enseñar es la teoría. Instruir es la acción. Es por obra lo que yo aprendí. Entonces la palabra del Señor te enseña y te instruye. Es útil para enseñar, para instruir, para corregir lo que está defectivo en nosotros. Pero dice, escucha, instruir en justicia. Porque hay veces que queremos instruir nuestros caminos y lo queremos añadir al error, la injusticia. Diga, para corregir en justicia. Y el fin de todo esto es que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos. Diga, el propósito de Dios es llevarme a la perfección de su Hijo. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Diga, perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros no nos dejamos perfeccionar por Dios, no podemos entonces funcionar en el reino. ¿Por qué? Porque en vez de ser de bendición, vamos a ser un estorbo. Y lo que hace Dios es quitar los estorbos y poner las cosas consecuentemente de acuerdo a su voluntad y propósito. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios. Hoy se predica mucha fábula, pero dale gracias a Dios que en su iglesia se predica palabra de Dios.
Y eso es lo que vamos a predicar en esta mañana. Hemos estado trayendo una serie acerca del reposo de Dios. Y yo creo que este tema es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque hay personas que están perdiendo el reposo del Señor, uno, por no confiar en Cristo y dos, por no descansar en Él. Lo están tratando de hacer a su manera. Y cuando tratamos de hacerlo a su manera, el aparato no va a funcionar. Tenemos que regirnos por el libro de instrucciones, que es la palabra de Dios. ¿Estás conmigo en esta mañana? Entonces, yo voy a continuar con la segunda parte del tema titulado El reposo del pueblo de Dios. ¿Para quién es el reposo? El reposo no es para el impío. Dice el Señor, no hay reposo para el impío. Señores, no hay paz para el impío. El reposo, la paz, vea conmigo, es para el pueblo de Dios. ¿Dónde está ese pueblo en esta mañana? ¿Dónde está el pueblo de Dios en esta mañana? Vamos, levanta las manos y dile, gracias Señor por haberme constituido en pueblo de Dios. Aleluya, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo están esperando en esta hora? ¿Cuánto de verdad lo están esperando? Dice Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y es los textos bíblicos que vamos a tomar como base para la enseñanza de esta mañana. Hebreos capítulo 4, lo vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Pero vamos a intercalar, sígueme por favor la lectura, porque voy a intercalar algunos versículos bíblicos que son los que vamos a utilizar para esta enseñanza. Dice, ¿está conmigo? ¿Tiene la Biblia? Dice, temamos. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dios mío, me impresiona cómo comienza este capítulo. Lo primero que dice aquí es, temamos. La Biblia dice, mire para acá, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos le están pidiendo sabiduría a Dios? Inteligencia, conocimiento, entendimiento. ¿Cuántos están pidiendo todas esas cosas? Dice que el principio, la base de todo eso que estamos pidiendo es el temor a Dios. ¿Cómo Dios te va a dar sabiduría, inteligencia y todo lo que tú le estás pidiendo si tú no tienes temor a Dios? ¿Cómo lo vas a usar entonces? Entonces dice, el principio, el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y sabe lo que dice? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿No te he escuchado por ahí personas que dicen, eso ya yo me lo sé? Y cada vez que tú le dices algo, dice, yo me lo sé. O sea, son las personas que se la saben todas y desechan la enseñanza y por ende desechan la sabiduría. Porque piensan que se la saben todas. Y el único que se la sabe toda es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria y alabanza al Señor en esta hora? Dice, los insensatos desprecian todo eso. Desprecian la palabra, desprecian la enseñanza y por ende la sabiduría porque no tienen temor de Dios. Dice el Salmo, capítulo 25, versículo 14, y me gusta esto. Dice, la comunión íntima de Jehová. ¿Hello? ¿Cómo es la comunión? Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dios mío. Escucha, dice la comunión. La palabra comunión viene de la palabra griega koinonía, que significa tener todas las cosas en común. Entonces dice la comunión, no una comunión regular, no una comunión común, sino una comunión íntima, una comunión relacional con nuestro Padre Celestial. Dice que esa comunión íntima, diga íntima, es con los que le temen y a ellos le hará conocer su pacto. Por eso es que tú ves que hoy en día hay personas que no saben en qué dispensación estamos viviendo. Y entonces ligan la ley con la gracia y la gracia con la ley. Y eso es una mezcolanza de religión con gracia que no saben ni dónde están parados ni cuál es su posición en Cristo. ¿Por qué?
Porque dice la palabra del Señor que aquellos que le temen al Señor es al que Él les revela, es al que Él le da a conocer su pacto. ¿Cuántos saben que estamos en un pacto de gracia? Establecido sobre, diga sobre, mejores promesas. Y en ese pacto está usted. Ahora, para tener revelación de este pacto y de todas las cosas que Dios nos quiere revelar, lo primero que necesitamos es, diga conmigo, temor de Dios. Temor de Dios. Ahora, aquí dice, vamos a retomarlo nuevamente. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, dile que está a su lado, la promesa está activa. Vamos, diga, la promesa está vigente. Vamos, diga, ahora dile, la promesa es para ti. Dile, la promesa no es para el impío. Vamos, diga, la promesa es para el pueblo de Dios. Y está vigente. Dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, parezca no haberlo alcanzado. Dios mío, ¿cuántos están interpretando lo que estamos diciendo? Diga, la promesa es para el pueblo de Dios. Ahora diga, el pueblo de Dios soy yo. Ahora, parece que muchas veces el pueblo de Dios no ha entrado en la promesa. Por eso tú lo ves con afanes, tú lo ves preocupado, por eso que tú lo ves afligido, con opresión y depresivo todo el tiempo. Comienzan a descalificarse a sí mismos, comienzan a hablar en reverso contra sí mismos, en vez de hablar palabras de fe que edifican, que levantan, que fortalecen y te llevan hacia adelante, comienzan a hablarse palabras contrarias hacia sí mismos. ¿Por qué? Porque no han entrado en el reposo del Señor. Y pensamos que eso es una falacia, que eso es un cuento, que son algunos los que pueden entrar porque tienen ciertas prebendas o ciertos beneficios. Y yo quiero que tú sepas que el reposo es para el que tiene mucho, para el que tiene poco. El reposo es para todo tipo de etnia. El reposo no es para los que están en Estados Unidos, sino también para los que están en la China, para los que están en Japón, para los que están en Haití, para los que están en los pobres para los países del tercer mundo. El beneficio y el reposo de Dios es para todos aquellos que creen en su nombre. Diga, esto es para los que creen. Esto no es porque yo vivo en Estados Unidos. Esto no es porque estamos en Miami. No importa donde tú te encuentres, si Dios está contigo, tú estás bendecido en Él con toda bendición. Nada te falta porque en Cristo Jesús tú lo tienes todo. Lo que nos falta es revelación del plan y el propósito de Dios y el tiempo que estamos viviendo en Él. ¿Está la iglesia aquí en esta mañana? Tenemos que saber qué dispensación nos ha tocado, en qué tiempo lo estamos posicionados. Cuando tenemos la revelación y el conocimiento de eso, sabemos entonces en quién estamos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, porque el Espíritu de Dios nos lo revela. Ahora dice, parece que alguno de vosotros no lo ha alcanzado. Y aquí dice la Biblia, ¿por qué no lo hemos alcanzado? Dice el 2, vamos. Dice, porque también a nosotros, diga, a nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. La misma palabra que nos predicaron a nosotros, se la predicaron a ellos. En diferentes épocas, en diferentes tiempos, en diferentes pactos, pero la misma palabra. La salvación y la gracia se estableció desde el jardín del Edén. ¿Sabía usted que la gracia, aunque estamos ahora en una dispensación de gracia establecida por la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario, la gracia de Dios se estableció desde el jardín del Edén? La gracia existió desde el principio. Cuando el hombre y la mujer pecaron y cuando no tenían dominio ni tenían la respuesta para poder resolver su problema acerca del pecado, Dios hizo sacrificio por ellos y lo vistió. Eso es gracia, eso es favor, eso es misericordia. Y eso es lo que nosotros hemos encontrado en la persona de Jesucristo. Antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos ha revestido conforme al nuevo hombre creado según Dios. Alabamos su nombre. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. Me gusta eso.
Porque la buena nueva, las buenas noticias están por encima de cualquier mala noticia. Las personas que tienen revelación de esto y están posicionados en esta palabra que han recibido desde el principio, no se mueven por cualquier mala noticia. Es más, dice que no tendremos temor de malas noticias. Hay gente que está sobresaltado. Yo he escuchado que personas que han hablado conmigo: ay, pastor, me siento preocupado o preocupada, me siento sobresaltado. ¿Qué es lo que te pasa? Me parece que voy a recibir una mala noticia. ¿Te es familiar esa palabra? ¿Te ha sido familiar? Personas que le parece, que creen que están esperando una mala noticia. Cuando yo tengo revelación de las buenas noticias, de la palabra de Dios, no voy a tener temor de las malas noticias. Yo no voy a esperar nunca una mala noticia, porque tengo la mejor noticia, no dado por el noticiero de las 6, no dado por los hombres, es dado por nuestro Señor Jesucristo, la buena nueva de salvación que tiene impacto en esta vida y en la venidera. ¿Alguien puede alabar su nombre? Alabado sea Dios. Déjate de estar prestando tu oído para las malas noticias. ¿A cuánto le gustan los noticieros? ¿A cuánto le gusta escuchar el noticiero? Te voy a decir algo. El rating y la existencia de un noticiero se basa en malas noticias. Contra más mala sea la noticia, contra más terrible es la noticia, más rating tiene. Es más, ellos pagan porque le den esa exclusiva a ellos. Ellos pagan porque le den la exclusiva de una mala noticia. Primero a ellos. ¿Por qué? Porque eso tiene rating. ¿Por qué? Porque la gente tiene su oído acondicionado para escuchar malas noticias. Entonces, mire para acá, no tienes que salir a la calle, no tienes que salir allá afuera. En la sala de tu casa, tú absorbes toda esa convulsión mundial que actualmente el mundo está experimentando. Y comenzamos a llenarnos de temores, y comenzamos a llenarnos de miedo, de inseguridad, de ansiedad, de afán. Y comenzamos a angustiarnos. Tengo que correr a ponerme la vacuna. Póngase la vacuna, pero no se angustie. Mira cuántos se están muriendo. Y se van a seguir muriendo, pero usted, si está en las manos del Señor y se aferra a Él y hace las cosas correctas, no tendrás miedo de las malas noticias, porque a tu casa no llegará. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Porque uno, porque creo que es el Señor. Y dos, porque tengo precaución para no caer en la trampa que allá afuera el enemigo, así con un lazo, la Biblia le llama el lazo del cazador y la peste destructora. Entonces tenemos dos cosas. Escucha para acá. Yo tengo tremenda fe. Aquí hay pastores que han muerto con tremenda fe. Conozco pastores en la ciudad que mueren con tremenda fe. Tengo fe. Está bien. Y murieron con la fe. Está bien. ¿Cuál es el problema? Pablo dijo, ¿sabe qué? He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Es decir, que guardó la fe hasta el final. Pero señores, se murió. Los hombres de fe también mueren. Pablo guardó la fe hasta el final, ¿sí o no? ¿Y qué dijo? He peleado la buena batalla, me paré firmemente, me amarré fuertemente el pantalón, me puse toda la armadura de Dios y mantuve la fe hasta el final. Pero ¿sabe qué? Ya estoy listo, estoy a punto de ser ¿qué? Sacrificado, y el tiempo de mi partida se acerca. Es decir, que los hombres de fe también mueren, porque somos seres humanos, somos seres mortales. ¿Están listos para esto? Somos seres mortales, pero en Cristo Jesús somos inmortales. ¿Usted me está escuchando? El Señor nos prepara para esta vida, pero al mismo tiempo a través de la fe nos prepara para la vida venidera. Entonces tenemos que tener cuidado,
No te dejes influenciar por las noticias externas, por, Dios mío, por todo el acontecer mundial, por la actualidad mundial, porque si tú te dejas ministrar por eso, acondicionar por eso, te amolda entonces el mundo. Y dice la Biblia, no te amolde, no te dejes ministrar por el mundo. ¿Me está escuchando? No te dejes, no te amolde el sistema del mundo, sino ser renovado por medio de ¿qué? De la renovación de tu entendimiento. Vamos a entender las cosas de una manera diferente, porque ahora tú no tienes la mente del mundo, tú no tienes una mente esclavizada, tú tienes la mente de Cristo, y la mente de Cristo piensa diferente al mundo. Alguien puede alabar y bendecir su nombre. Para cada mala noticia, tengo una buena noticia. ¿De qué me estás hablando, pastor? Diga conmigo, de revertir. Diga conmigo, revertir. La mala noticia, tú la reviertes con la buena noticia que tú recibiste del Señor. El médico te da un diagnóstico. ¿Qué dice la Biblia? Yo voy a revertir ese diagnóstico por lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién tiene más razón, el médico o Dios? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero no es la verdad. Mire para acá. No tenga miedo si usted tiene coronavirus. Si algún día por cualquier cosa en la vida usted se contagia con el coronavirus, no tenga miedo. Ponga ahí, pastor, tengo coronavirus. La iglesia entera va a orar por usted. ¿Qué sucedió con Pedro cuando estaba en la cárcel? Custodiado con 4 grupos de soldados. Dice, la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. ¿Y qué hizo Dios? Dios mandó a su ángel. Pedro se había quitado toda la ropa. Pedro era un fresco. Era un frescolana de verdad. Pedro en la cárcel, con 4 grupos de soldados custodiados, se quitó toda la ropa. Y empezó a dormir. ¿Será eso confianza? ¿O será eso sinvergüencería? ¿Será eso confianza? Dice que se quitó toda la ropa. Bueno, no. Yo creo que si él tenía confianza no se hubiera quitado la ropa. ¿Verdad que no? Si él hubiera tenido confianza, él sabía que de ahí rápidamente el Señor lo iba a sacar. Es que Pedro era terrible. Pedrito el terrible le debíamos de poner. Dice que cuando estaba en esa condición, durmiendo, un ángel lo tocó por el costado y lo despertó. ¿Sabes lo que le dijo el ángel? Oye, cíñate tu ropa, muchacho. Ponte la ropa, que hace aquí desnudo. Y de momento le dijo, sígueme. Y cuando comenzó a caminar, las puertas de hierro delante de él se abrieron. Pedro estaba tan absorto en sí mismo que él pensaba que lo que estaba viendo era una visión. Mire para acá. Estaba tan adormecido, tan ensimismado en su estado ahí de adormecido en la cárcel más adentro, que Dios se le está mostrando como una verdad, como una realidad, como algo presente. Y él piensa que lo que es un sueño o una visión que está viendo. Y cuando se da cuenta, la puerta se abre y cuando se dio cuenta que volvió en sí, vio que estaba en la calle. Entonces quiero decirte algo. La realidad de Pedro es que él estaba metido allí en el calabozo más adentro. Pero la verdad es que Dios abre las puertas que nadie puede abrir y cierra las puertas que nadie puede abrir. ¿Cuántos saben eso? Dios abre las puertas que nadie puede abrir y cierra las puertas que tampoco nadie las puede abrir. ¿Me está escuchando? Ese es el Dios que nosotros adoramos. Entonces, la realidad es que, escucha, no tengas miedo. Si te dan un diagnóstico negativo según la ciencia, esa es la realidad. No oculte su realidad. Ay, pastor, es que yo no quiero decir lo que tengo porque no quiero declarar lo que tengo. ¿Cuál es el temor? Si yo tengo buenas noticias para todo lo que venga contra mí. ¿Tú me estás escuchando? Nada de lo que venga contra ti te puede dañar, dice el Señor. Porque contigo está Dios. Y Dios es más grande que cualquier circunstancia. Jesús lo dijo, cualquier noticia de esa te puede causar aflicción, pero tienes que confiar en mí.
Porque yo vencí la noticia, las malas noticias. Yo vencí la enfermedad. Yo vencí el mundo. Yo vencí a Satanás y sus demonios. Y nada ni nadie te puede afectar. Nadie puede venir de frente contra ti. Porque el Espíritu Santo que he puesto en ti levantará bandera de victoria a favor tuyo. Aleluya. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque contigo estoy yo para librarte. Ahora la otra cosa es no tienta a Dios. Que yo soy Superman. Yo soy un hombre de super fe. A mí la enfermedad no me entra. Pero ten cuidado, porque usted es un ser mortal. En usted hay dos naturalezas. Hay una naturaleza física y hay una naturaleza espiritual. Es más, la Biblia lo llama de otra manera. Dice que en ti está Adán y en ti está Jesús. Dice que el Adán es terrenal, pero Jesús es espiritual. En nosotros hay dos naturalezas. La naturaleza física y la naturaleza espiritual. La naturaleza física se cansa, se agota, se enferma y muere. Porque es así. Nosotros nacemos, nos reproducimos y morimos. Pero la espiritual vive para siempre. El espíritu que Dios ha puesto en ti, escucha, tu espíritu, no el Espíritu Santo, sino tu espíritu. Tú eres un espíritu. Mira para mí, antes que tú fueras un cuerpo, tú eras un espíritu. Antes que tu cuerpo existiera, ya Dios te conocía. Dice que Dios te conoció antes de la fundación del mundo. Antes que Dios hiciera el mundo, ya tú estabas en su programa. Antes que Dios hiciera al mundo, ya tú estabas en sus propósitos. ¿Usted me está escuchando? Entonces, usted estaba en una condición de espíritu en la presencia del Señor. Viniste en la generación y en el tiempo estipulado con Dios con una misión. Usted está aquí en la tierra con una misión. Y tenemos que tener revelación para qué nosotros somos buenos. ¿Para qué fuimos creados? Usted no fue creado solamente para casarse, tener hijos y trabajar y comprarse una casa y un carro. Eso está bien, eso está estipulado en el área física, en el área natural. Pero ¿para qué Dios me escogió en Jesucristo en mi estado espiritual? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer a través de Cristo? Yo estoy posicionado en Cristo, pero ahora en esta posición, ¿para qué Dios me ha escogido? Por eso tuve personas que se autotitulan en ministerio. Se tratan de poner dones ellos mismos. Comienzan a hablar lenguas inventadas por la mente humana. O sea, comienzan a establecer dones que Dios nunca le dio. Y comienzan a hacer cosas que Dios nunca le dijo que hiciera. Y cualquier cosa que nosotros hagamos fuera de la directriz de Dios se llama obra muerta. Diga, obra muerta. ¿Por qué? Porque Dios no la respalda. Una obra muerta es donde no está la presencia de Dios. Cuando está la presencia de Dios, Dios le da vida a lo que tú estás haciendo. ¿Me escuchó eso? La vida de Dios se manifiesta. Y por eso dice la Biblia que tenemos que limpiarnos de todas obras muertas. La sangre de Cristo nos limpia de toda obra muerta para entonces poder servir al Dios vivo. Y para eso tenemos que meternos en su presencia, indagar, inquirir, gastar tiempo en la presencia del Señor. Yo estoy esperando que Dios me use, pero ¿qué tú estás haciendo para que Dios te use? Tú no puedes llegar y ponerte una bata de médico, ir para el hospital y decir, yo quiero ser médico porque yo creo que Dios me escogió para ser médico. Cuando llega allí te van a coger así por la batica y te van a decir, mira, salga para afuera. Porque para usted ser médico tiene que tener un título. Para usted ser un médico tiene que prepararse. Para usted ser médico tiene que recibir enseñanza, instrucción y práctica. Y una vez que la haya aprobado, entonces te da el título de médico. Eso pasa en el mundo espiritual. Dice, Dios mío, yo siento la presencia de Dios fuerte en este lugar. Dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios. Diga, como obrero. Hoy todos queremos tener títulos y nombres. Y nadie quiere ser obrero. Todo el mundo quiere ser jefe. Nadie quiere ser indio. Todo el mundo quiere ser cacique. Dice, como obrero aprobado. Diga conmigo, obrero aprobado. Que no tiene de qué avergonzarse. Cuando el obrero es aprobado y no tiene ningún área de su vida que Dios lo pueda desaprobar.
¿Cuál? No solamente cuando lees la palabra, sino cuando has usado. ¿Hello? Diga, una cosa es oír la palabra, otra cosa es atesorar la palabra, y otra cosa es usarla. Procura, dice el Señor, trata, insiste, con diligencia, diga, presentarme delante de Dios. Y quiero que sepamos esto, señores, que todos los que estamos aquí, un día que tenemos que presentarnos delante de Dios para darle cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que de lo bueno y de lo malo tenemos que darle cuenta a Dios. Ahora dice, procura con diligencia. ¿Cómo? Presentarme delante de Dios como obrero aprobado. Diga, aprobado. Es decir, mire para acá, un obrero aprobado es aquel que hizo lo que Dios le dijo que hiciera. No lo que tú quisiste hacer, no el título ni la posición que tú quisiste darte a ti mismo, sino es la posición, el lugar que Dios te ha dado en Cristo y el llamado que Dios te ha dado al respecto. Entonces dice, procura con diligencia. Por eso, hermano, por favor, tenemos que tener mucho cuidado, mucha sensibilidad espiritual, mucho discernimiento espiritual para saber quiénes somos, en qué estamos y qué es lo que hacemos. Yo estaba escuchando los otros días a una hermana que se presentaba como predicadora. Después una hermana comenzó a presentarse como evangelista. No, después estaba presentándose como profeta. Después se estaba presentando como pastora. Y ahora se está presentando como apóstol. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que deba de tener, sino piense con cordura de sí mismo, conforme a la medida de fe. Escucha, quien te proporciona dimensiones, quien te da a ti tamaño, estructura y dimensión, es la fe que tú tienes. Acuérdate que Jesús le decía a las personas que iban a buscar sanidad, conforme sea tu fe, será tu sanidad. Yo veo personas que me dicen, pastor, toda mi vida he padecido de un dolor de cabeza. Hazme una oracioncita para que el Señor me alivie el dolor de cabeza. Cuando yo escucho eso, yo me irrito. Hay así por dentro de mí como un sacudimiento de enojo, pero no en la carne, sino en el espíritu. Porque Dios no alivia. La fe tuya es para aliviar, pero la fe del creyente es para sanar. Dios no alivia, Dios sana. La obra que Dios hizo en la cruz del Calvario no fue para aliviar, fue para sanar. Y cuando hablemos de sanidad, estamos hablando de sanidad integral en tu alma, en tu cuerpo y en tu espíritu. ¿Tú le das gracias al Señor por eso? Alabado sea Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con los autotítulos que nos damos. Dice la Biblia que te presente delante de Dios como un obrero. ¿Qué fue lo que pidió Dios? ¿Cuál debía ser la oración de los discípulos? ¿Qué le dijo Jesús que debía ser la oración de los discípulos? ¿Se acuerdan? Ora para que el Señor mande obreros a la viña, porque son muchos los llamados, pero muy pocos los escogidos. Hay personas que vienen buscando posición. Sin embargo, hay personas que dicen, pastor, yo quiero trabajar. Y el trabajo no es buscando posición, ni el micrófono, ni el altar. No, ponme por abajo, aunque sea limpiar los baños, pastor. Una vez yo estaba en una iglesia y le pedí al pastor que me dejara limpiar los baños. Yo tenía una compañía de limpieza que había levantado y tremenda en la ciudad de Miami. Y yo le dije, pastor, déjame limpiar la iglesia. Déjame limpiar los baños de la iglesia. Y si quieres te lo doy champú, alfombra, todo eso, gratis, no me tienes que pagar nada. Dice, no, siéntate. Siéntate. Y cuando llegue tu tiempo, tú lo vas a hacer.
Y yo recuerdo que una vez me metí la corbata, siempre desde que me convertí me vestía elegante, con corbata, me metí la corbata para adentro y estaba en el baño. Y no, yo lo voy a hacer, porque tenía un deseo de servirle a Dios. A Dios muchas veces pensamos que servirle a Dios es en el altar, es solamente con un micrófono, es en una posición donde yo comience a figurear y trate de exhibirme. No, a Dios se le sirve aún en secreto. Dice la Biblia que Ana la profetisa le servía a Dios en secreto con oración e intercesión. Dice, le servía a Dios ¿cómo? Con oración todos los días en el templo. Me imagino que estaba orando por los apóstoles, estaba orando por los que estaban enfermos, en intercesión. Nadie se enteraba. Quizás usted dice, bueno, mi pastor nunca me llama, pero usted no sabe cuántas veces en el día o en la semana nosotros lo levantamos delante de la presencia del Señor. ¿Qué es más importante para ti? ¿Que te llame todos los días y nunca ore por ti? ¿O que no te llame nunca y siempre esté levantándote en la presencia del Señor? Yo prefiero que intercedan por mí, que oren por mí. Quizás en algún momento, ¿quiere saber si su pastor ora por usted o no? En algún momento del día, quizás usted está en su casa y siente como que la presencia del Señor, sin usted orar, comienza a inundarlo desde la cabeza hasta los pies. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Tienes deseo de cantar? ¿Tienes deseo de orar? ¿Tienes deseo de saltar, de escuchar alabanza? Y es porque alguien está orando e intercediendo por ti. Claro, si nos dedicamos por completo a la carne, nunca vamos a poder sentir las corrientes del Espíritu, porque no estamos en la condición de sentirla. Porque la carne mata, y un muerto no tiene sensibilidad espiritual. Un muerto tú lo pinchas y no siente nada. Pero por mí ¿quién ora? Nadie ora, yo no siento nada. Tienes que resucitar de la carne, mío. Tenemos que resucitar. ¿Por qué? Porque la carne nos mata, de tal manera que no tenemos sensibilidad espiritual para sentir las cosas del Espíritu. Y aquí dice, pero a nosotros se nos ha anunciado también las buenas nuevas como ellos. ¿Estás listo para esto? ¿Y qué pasó? Si las buenas nuevas a nosotros nos da visión, nos da un concepto claro de quién es Dios, de las cosas que Dios ha hecho por nosotros y de las cosas que nosotros podemos hacer a través de Él. ¿Por qué muchas veces usted sale decepcionado de la iglesia? La palabra hoy no me gustó. La palabra de Dios, donde hace contacto, es en el Espíritu. Tú no puedes aceptar la palabra de Dios en la carne. Tú no puedes, si tú acomodas la palabra de Dios en la carne, te pincha, te inquieta. Más bien lo que quiere es que se termine esto para salir corriendo por ahí para afuera. ¿Por qué? Porque tú tienes que acomodar lo espiritual a lo espiritual para que te sea provechoso. ¿Y cómo yo hago esa división de lo natural y lo espiritual? A través de la fe. Si cuando tú sales de la iglesia, la palabra no te aprovechó, es porque tú viniste a buscar algo a nivel personal, naturalmente hablando, y no en el ámbito espiritual. Porque toda palabra de Dios es, diga toda la palabra de Dios es útil, es viva y es eficaz. Y cuando nosotros la recibimos, surte efecto en nuestro espíritu. Dice, a ellos como a nosotros se le predicó las buenas nuevas, pero no le aprovechó. ¿Estás conmigo en la Biblia? Para que no crea que el pastor está hablando aquí por inercia. Dice, no le aprovechó, ¿por qué? Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Mira para acá. ¿Cómo yo puedo acompañar mi fe con la palabra del Señor? Aquí lo dice. Dice que entre la palabra y tu yo espiritual está el oído. Hay muchas personas que tienen oreja, pero no tienen oído. Una cosa es la oreja para escuchar y otra cosa es el oído para oír. Un sordo puede tener oreja, sin embargo no tiene oído. Entonces, porque tú tengas oreja, no quiere decir que tú puedes oír y escuchar lo que Dios te está hablando. Por eso dice el Señor a las 7 iglesias del Asia Menor, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. No el que tenga oreja. Estamos hablando oído.
Y dice que aquí la palabra no le aprovechó. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe. Y yo te voy a decir algo. La palabra misma está llena de fe. Cuando tú escuchas la palabra, esa palabra es un impacto de fe a tu espíritu. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Palabra de qué? ¿Y por qué esa palabra no imparte fe en mi espíritu? Por la manera que nosotros la escuchamos. Si tú la escuchas de parte de Rolando Delgado, no te sirve para nada. Si tú cambias tu perspectiva, si tú cambias tu óptica y la quitas de Rolando Delgado y la ubicas en Dios, que es el que te está hablando a través de la palabra, esta palabra te será provechosa porque la vas a recibir de parte de Dios y por ende la vas a recibir con fe. ¿Estás conmigo? Entonces dice, no le aprovechó. No le sirvió para nada porque no fue asociada, acompañada con la fe. Por lo tanto, pues dice el 6, vamos para el 6, dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, eso significa que no todos han entrado en el reposo del Señor. Diga, no todos. Usted puede estar sentado aquí, adorando a Dios, alabando su nombre, y sin embargo, quizás dentro de usted no haya reposo. Hay excitación, hay abatimiento por ciertos asuntos de la vida que todavía no has podido resolver. Por eso dice que por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia. ¿Cuál fue la causa? Entonces la desobediencia nos aparta, 1, de Dios, 2, nos aparta de la palabra de Dios y 3, nos aparta de las promesas de Dios. ¿Están conmigo en esta mañana? ¿Está aquí la iglesia? Diga, la desobediencia me aparta de Dios, 2, me aparta de la palabra de Dios y 3, me aparta por ende de sus promesas. Entonces dice, no entraron por causa de ¿qué? De su desobediencia. Diga, causa. La causa fue la desobediencia. El efecto, no entraron. 7. Otra vez determina un día. ¿Cuántos saben que Dios siempre, cada día, nos da una nueva oportunidad? Cada día, escucha para acá, cada día. Usted está aquí en esta mañana porque Dios te dio una nueva oportunidad. ¿O no? Usted está aquí porque a Dios le plació hoy que usted amaneciera, que tuviera vida y viniera a su casa a adorar su nombre. ¿Está conmigo en esta mañana? Dice que cada día Dios nos extiende su misericordia. Usted está aquí en esta mañana por la misericordia de Dios. A pesar de las desobediencias, a pesar de nuestros desacatos. Dice que estamos aquí en este día por la misericordia de Dios. No porque nosotros la merezcamos, sino por su misericordia. Una cosa es la misericordia y otra cosa es la gracia. La gracia es el favor que Dios me da y que yo no me lo merezco. La misericordia es el castigo que yo me merezco, pero Dios no me lo da. Por eso dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca, aleluya, diga nunca, han decaído su misericordia. Nuevas son cada mañana. Usted no se excita con eso en este día. Usted no está aquí por sus obras. Usted no está aquí porque es muy bueno. Usted no está aquí porque ayunó el fin de semana y porque leyó la Biblia. Usted está aquí por su misericordia. Aleluya. Su Hijo hizo todo eso y más. Nunca conoció pecado y sin embargo fue a la cruz del Calvario a pagar el precio de nuestra maldad. ¿Estás conmigo en este día? Y fue a la cruz por misericordia, por amor a ti y a nosotros. Aleluya. Le da gracias al Señor por eso. Entonces dice Dios, tranquilo, mire para acá, hay esperanza. Dile que a todos lados, hay esperanza.
Mientras hay vida, dijo alguien, hay esperanza. ¿Y sabe qué? La esperanza no te avergüenza. ¿Por qué? Lo dice Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su amor? Entonces hay esperanza. Mientras el amor de Dios está en nosotros, hay esperanza. El Padre nos ama. Y como Dios nos ama, diga conmigo, hay esperanza. Pastor, yo no tengo esperanza. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que cuando no había razón para creer, Abraham seguía creyendo. ¿Sabe por qué? Porque no solamente tenía, aleluya, esperanza, tenía fe. Dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor que Dios ha derramado en tu corazón y en el mío. ¿Puedes alabar su nombre en esta mañana? Dice, otra vez determina un día. Vamos, diga, un día más. Diga, una oportunidad más. Por allá por mi país dice, un chance más. ¿Cuántos se quieren beneficiar de esa oportunidad? ¿Cuántos la quieren aprovechar? La semana pasada, yo le dije que queda solamente un reposo. ¿Cuánto reposo? Y si usted no lo aprovecha, no hay un segundo reposo. Este es el último y el único que queda. Y dice, ¿sabe qué? Yo no sé a cuántos Dios le está hablando en esta mañana. Yo creo que a todos. ¿A cuántos Dios le está hablando? Dios te está diciendo, aprovecha tu momento. Aprovecha tu día. Aprovecha mi misericordia. Dice, porque yo te he determinado un día. ¿Cuál es ese día? Mañana, pasado. Yo recuerdo que yo he predicado públicamente. Una vez estaba en Guatemala, en el Petén, en un pueblo llamado Poptún en Petén, allá en la selva. Y recuerdo que yo estaba predicando al aire libre. Las calles le pidieron permiso al alcalde y la cerraron. Pusieron camiones así y me pusieron sobre una rastra. Y sobre la cama de una rastra estaba predicando. Y cuando terminé había un muchacho que me llamaba mucho la atención. Y yo extendía el llamado y era por aquel muchacho. El Señor me decía, ese muchacho. Y el Señor me decía, ese muchacho. Y recuerdo que lo llamé varias veces. Y le dije, venga acá. No, me decía que no. No, párate que quiero hacerte una pregunta. ¿Tú quieres aceptar a Cristo o no? Y le digo, ¿por qué, mi hermano, tú no quieres aceptar a Cristo? Díceme, pastor, porque todavía no estoy preparado para eso. Y la pregunta ¿es que acaso tenemos que prepararnos para recibir a Jesús? Dijo Jesús, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Yo no he venido por los santos, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Jesús no murió por los buenos, Jesús murió por los malos, de los cuales yo era el primero. Y entonces insististe, yo no estoy preparado para recibir al Señor. Dile, ven acá, y si tú mueres esta noche, ¿tú crees que estás preparado para entrar al reino de los cielos? Si yo no estoy preparado para recibir al Señor, no estoy en la condición, porque me siento que inmundo, me siento que no estoy en la condición, en una buena condición para recibirlo. Yo pues estoy en condición entonces para entrar al reino de los cielos. ¿Verdad que no? Si tú mueres esta noche, ¿a dónde vas? Entonces, lo que quiero decirte con esto es que Dios nos da oportunidades y nosotros las rechazamos. En una ocasión un muchacho iba conmigo, esto es en Honduras. Teníamos una campaña bajo carpa y estoy hablando con él y le dije, mira, ve esta noche porque quiero orar por ti. Iba pasando, apresurado. Un muchacho que no era fácil, le habían tumbado un brazo. El muchacho le habían tumbado un brazo porque el tipo era candela. Y el hombre iba, digo, ve esta noche a la campaña porque quiero orar por ti. ¿Y qué pasó?
que no fue a la campaña y esa misma noche lo mataron. Es decir, que hoy sabemos que estamos aquí, pero mañana no sabemos dónde estamos. El único que conoce tu presente y tu futuro es Dios. Y para ambos, para el presente y para el futuro, tenemos que prepararnos. Hermano, no desaproveche las oportunidades. Si está haciendo lo malo, suelta, deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo bueno. Dirige tu mirada hacia Jesús. Cuando tú pones tus miradas en Jesús, tú puedes estar seguro que no tienes que forzarte, porque la directriz de Jesús te va a apartar de todo mal. Termino con esto. Dice el 7, y otra vez determina. Vamos, diga conmigo, Dios determinó que hoy yo estuviera aquí. Dice, otro día Dios determina. ¿Cuál es ese día? Dice, hoy. Hoy es el día aceptable. Y tú que me estás escuchando a través de la internet, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. El mañana es incierto. Lo único que sabemos es que hoy estamos aquí. Pero el mañana no sabemos dónde podemos estar. Dice la Biblia que la vida del hombre es como la neblina, que sale por la mañana y cuando sale el sol se desvanece. El hombre es como la hierba, y toda gloria, toda ínfula que pueda tener el hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Oye, la gloria se cae del hombre, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Voy a cerrar con esto. Otra vez determina un día, y ese día no es mañana, ese día no es pasado, ese día es hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. Otro día, pastor. No es otro día, dile que está a tu lado, es hoy. Si oye, mira para acá, aquí está el problema, yo escucho la voz, pero el problema no es escuchar la voz, el problema está en el corazón. El problema del hombre está en el corazón, por eso lo que Dios te pide es el corazón. Cuando tú le das el corazón, todas las demás cosas tú se lo entregas a Dios porque le está entregando tu vida, porque del corazón mana la vida. Y dice, escucha, dice, otra vez se determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres, oí su voz. No dije que escuche, diga oír. Vamos, diga oído, con mi oído espiritual. Y yo le pido a Dios que en esta mañana abra tus oídos espirituales y que esta palabra penetre a tu espíritu y se acomode, se aloje ahí en tu espíritu y que te ayude a establecerte en sus planes y propósitos. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. El problema del hombre está en la dureza del corazón. Y cuando el corazón está duro, toda palabra que caiga ahí, rebota. No tiene lugar. Dice el 8, porque si Josué hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Acuérdense que hablamos la semana pasada del reposo de Dios al pueblo de Israel, que lo sacó de la tierra de Egipto, tierra de esclavitud, para llevarlo a una tierra de reposo, una tierra de liberación, una tierra productiva, una tierra que fluía leche y miel. Pero por causa de la dureza de su corazón, por la desobediencia, escucha, solamente entraron los menores de 20 años y los adultos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón y por la desobediencia y por su incredulidad. Pero mire para acá, Josué lo introduce a la nueva generación en Canaán y ellos siguieron los ejemplos de su padre. Ellos continuaron con desobediencia, con incredulidad y con dureza de corazón. Por eso, si te das cuenta, cuando ya Josué era mayor de edad y había entrado en años, dice que todavía le quedaban muchas tierras por conquistar. Eso significa que Dios no le había dado el reposo completo contra sus enemigos. ¿Por qué? 1, incredulidad. 2, desobediencia. Y 3, dureza de corazón. Entonces aquí dice que queda un reposo aparte de aquel. Y ese reposo es para el pueblo de Dios. Dice, por tanto, vamos, el 9, por tanto, queda un reposo. ¿Cuántos reposos quedan?
¿Cuántos los van a aprovechar? ¿Cuántos los van a aprovechar? Queda un reposo. ¿Para quién es el reposo? Dice, para el pueblo de Dios. 10. Porque el que ha entrado en su reposo, eso significa que no todos hemos entrado, también ha reposado de sus obras. Escucha, hay dos reposos, mire para mí, digo dos, o sea, lo estoy compartiendo en dos fases, aunque es uno solo. Y todo tiene que ver con Jesucristo. Cuando yo acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, yo entro ahora en su reposo. Él es la puerta. El que por mí entrare, dice el Señor, ¿será qué? Será salvo, encontrará reposo. Pero también habla que el que encuentra el reposo en Cristo, aquí en la tierra, encontrará el reposo eterno, en el reino de los cielos, donde ya no tenemos que obrar, donde allí no habrá llanto, allí no va a haber más dolor, allí no va a haber enfermedad, allí no hay necesidad de sol ni de luna que brille en ella. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Alguien puede alabar y bendecir al Señor. Ese es el reposo eterno del pueblo del Señor. Pero mientras tanto, tenemos un reposo. Y ese reposo, tanto el momentáneo como el eterno, lo encontramos ahora en la persona de Jesucristo. Y no tenemos que hacer ninguna obra para poderlo conquistar, porque Cristo lo conquistó por ti solamente a través de la fe. Y en obediencia es que lo podemos alcanzar. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Solamente hicimos aquí una introducción. Aquí hay mucho para hablar, pero creo que si algo necesitamos nosotros es arreglar nuestra vida. Escucha, su venida está más cerca que cuando creímos. Todas las profecías están cumplidas. Yo soy de los pastores que predican de que Cristo viene a buscar a su iglesia. Yo soy de los pastores que creo que usted tiene que estar bien delante del Señor para ser levantado en las nubes. Yo soy de los que creo que sin santidad nadie verá al Señor. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de la palabra de verdad. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Así como te sanó por completo, ahora tiene que haber un proceso de santificación. Diga conmigo, santificación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Estos mensajes los han cogido los legalistas y los han tergiversado, pero esto es un mensaje bíblico. Este es un mensaje veraz. Sé santo como yo soy santo, dice el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. ¿Cómo tú crees que le puedes agradar a Dios? Mira para acá, ninguna de las obras tuyas puede agradar a Dios. Diga conmigo, no es por obra. Benny Hinn le pregunta, estaba en el elevador con un hombre muy reconocido. Fue precisamente Benny. Y Benny Hinn es un hombre ungido, utilizado por Dios en todos los tiempos. Y dice, y le preguntó a un hombre muy ungido, muy reconocido, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? Dice que el hombre le puso la mano así en el pecho y lo empujó contra el elevador y le dijo, no lo intentes. Porque por tus obras tú no puedes agradar a Dios. ¿Me escuchó? Por tus obras tú no puedes. Dice la Biblia, ¿estás listo? Y cierro. Sin fe es imposible que tú puedas agradar a Dios. La única obra que agrada a Dios son tus obras de fe. ¿Cuáles son las obras de fe? Uno, que cuando yo vengo aquí al altar después de haber pecado mucho, después de haber caído, y yo vengo al altar y le pido de corazón a Dios perdón por mis pecados, yo me levanto de este altar justificado. Porque la fe me dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados y limpiarme de toda maldad. ¿Me está escuchando? El Señor me tuvo que enseñar a orar. Antes yo decía, Señor, cuando me estaba enfermo en una gripe, cualquier cosa, Señor, sáname. Señor, te pido que me sane mi cuerpo. No pida que te sane tu cuerpo. El Señor no te va a sanar tu cuerpo.
Cuidado porque me quitan el pedacito este y lo editan y se escucha lo que dice el pastor. Pues, así le hacen a los pastores en la calle. El Señor no te va a sanar tu cuerpo. El Señor ya te lo sanó. ¿Me escuchó? Nosotros establecimos en la iglesia un tiempo, los martes, que se le llamaba oración profética. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó a orar. Una de las cosas, ¿te acuerdan ustedes que le pidieron los discípulos a Jesús? Fue, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Orar no es hacer las mismas repeticiones. Pastora, que tuve las mismas repeticiones, y las mismas repeticiones, y llevan años haciendo las mismas repeticiones y no reciben nada. Porque Dios no contesta repeticiones vacías. Dios contesta a oraciones de fe. Una de las cosas que yo aprendí es que cuando yo no sé qué pedirle a Dios, yo me quedo callado. Hay veces que pensamos que por las muchas palabras, dijo Jesús, vamos a ser oídos. No, Señor. Dice que tú no eres oído por las muchas palabras. Tú eres oído por la palabra de fe que tú levantas delante de la presencia del Señor. Cuando no tenga nada que decir, yo aprendí que me tengo que quedar callado. Y cuando yo me quedo callado, entonces cuando Dios está hablando. Cuando tú no tengas nada que decir, Dios tiene mucho que decirte. Dos, la otra cosa que aprendí es que cuando yo no tengo ganas de orar, que estoy en ese letargo, en ese cansancio, que me duelen los pies, que me duelen las manos, que me es tedioso, que quiero bostezar, yo me quedo tranquilo, no digo nada. Y espero que la presencia del Señor venga sobre mí. No importa que esté desesperado o desesperada, no importa que tenga una emergencia espiritual para que Dios te conteste, quédate callado. ¿Qué fue lo que dijo el salmista en el Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová. Entonces cuando Jehová viene en tu auxilio y tú sientes su presencia, diga su presencia, el problema es que tenemos la presencia del problema tan fuerte sobre nosotros que no sentimos la presencia del Señor. Y es cuando tenemos que descargarnos de nosotros y llenarnos de Él. Cuando viene su presencia a nosotros, entonces tú cobras fuerza, tú cobras vigor y por ende tu oración cobra sentido. No tienes que repetir las mismas oraciones gastadas de años, sino, aleluya, orando en el Espíritu. Dice Pablo, tú puedes orar con entendimiento por cualquier situación en la familia, pero tienes que orar en el Espíritu. Y para orar en el Espíritu tenemos que dejar que la presencia del Señor invada nuestras vidas y a través del Espíritu comencemos a orar. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando tú no sabes qué pedir, dice que el Espíritu Santo te ayuda en tus debilidades. ¿Qué es de pedir? Dice, no sé lo que voy a pedir. Es más, hay veces que estamos también que no sabemos qué pedir, pero dice que el Espíritu Santo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Entonces, pero para eso tenemos que estar en el Espíritu. Le estoy hablando a creyentes que esta mañana, ¿no? Le estoy hablando a hombres y mujeres espirituales que se deleitan en la presencia del Señor, que sienten el paladar divino cuando Él se acerca a nosotros y nos imparte ese gozo y esa presencia que se convierte en nuestra fortaleza cuando no tenemos ánimo para seguir adelante. Te dejo esto en tu corazón. Levántate, hoy es tu día, este es tu momento, no pierdas la oportunidad. Yo me he determinado que yo y mi casa serviremos al Señor. Me he determinado a vivir una vida de santidad. Y esto no es religiosidad. Esto es cristianismo. Porque sin santidad, dice la Biblia que jamás en la vida Dios nos puede tomar en sus manos. En una casa grande hay todo tipo de utensilios. Uno para usos viles y otro para usos honrosos. Si alguien se limpia de todo esto, dice que será un instrumento útil, santo, dispuestos en sus manos para toda buena obra. Mujer que está aquí en esta mañana, tú tienes mucho para dar. Yo creo que ni se lo cree, ¿no? Mujer que está aquí en esta mañana, tú tienes mucho para dar. Por lo menos por la fe di amén, aunque no te lo crean. Hombres y mujeres que están aquí esta mañana, tú tienes mucho para dar. Hay un potencial puesto en ti.
Dios ha puesto en ti dones. Todos los que estamos aquí tenemos dones. Todos los que estamos aquí tenemos uno o más ministerios. Todos los que estamos aquí tenemos habilidades y talentos para el servicio del reino. Hay personas que ya en su ancianidad se han dado cuenta que tenían talento, por ejemplo, para pintar. Tenían talento para hacer poesía. En otras palabras, que ya en su estado de decline, ¿no? que está ya como en su estado ya de transición en la ancianidad. O sea, que lo que Dios, el talento que Dios ha puesto desde que naciste, tú lo vienes a descubrir en tu ancianidad. ¿Por qué? Porque nunca nos ocupamos de mirar hacia adentro. Si tú te ocupas de los demás y de las cosas que tienen los demás afuera, deja de verte a ti mismo lo que tú tienes adentro. Y todos los que estamos aquí tenemos un potencial poderoso. Y muchos de nosotros estamos funcionando quizás solamente en un 3 o un 5% de todo lo que Dios te ha dado. Hoy, mira hacia adentro, por favor. Mira con tus ojos espirituales a lo más profundo de tu ser. Métete en intimidad con Dios. La Biblia dice que la comunión íntima, no colectiva, diga íntima, es con los que le temen. A ellos le dará a conocer su pacto. A ellos son los que Dios se le va a revelar. Estoy hablando de una activación espiritual en nosotros. Este estado pandémico a nivel mundial ha sacudido las naciones, incluyendo la iglesia. Hay personas que ya no quieren venir a congregarse. Dicen, yo no necesito congregarme. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito asistir. Y tú ves que cuando viene el día malo, cuando viene el momento de la prueba, entonces quieren hacer en un día lo que nunca hicieron en años. La Biblia dice que tú te tienes que preparar para entrar a la prueba, mantenerte firme en la prueba y salir airoso en ella. Eso dice la palabra del Señor. ¿Dice eso la Biblia o no dice la Biblia? Dice que tú tienes que ponerte toda la armadura de Dios para que puedas estar firme en el día malo. Y habiendo acabado todo, no quedarte tirado de bruces. Dice, y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Usted lee la Biblia. Dice, y habiendo acabado el día malo. El día malo es la racha por la cual muchas veces pasamos nosotros. Es esa temporada de proceso, ¿no? Donde el Señor nos mete por el trapiche, saca por aquí lo puro y suelta el bagazo por el otro lado. Dice que tiene que ponerte toda la armadura de Dios. Le está hablando a los soldados. Le está hablando a la iglesia en espíritu y en verdad. Ponte toda la armadura de Dios. Para que puedas, escucha, para que tengas poder. Para que pueda. Diga, para tener poder. De estar firme en el día malo. ¿Hello? El día malo te va a visitar. Y el problema no importa el día ni lo malo que venga el día. Lo más importante es lo firme que yo estoy para confrontarlo. Y habiendo acabado todo, mantenerme firme. Los que esperan en Jehová y se afirman en Él son como el monte de Sión, que no se mueven, sino permanecen para siempre. Así como Jerusalén, dice, tiene muro alrededor de ella. Así está el Señor haciendo un vallado alrededor de tu vida, de tu familia, de tu salud, desde ahora y para siempre. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer en esta mañana? Póngase de pie, dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des el entendimiento, la iluminación, la claridad, para poder entender el tiempo que estamos viviendo, pero también para poder ver la posición que tenemos en ti. Muchas veces nos basamos más en la condición que nos rodea y no en la posición que nos define como creyente. Te pedimos, Señor, que en esta hora nos levantemos como la iglesia de fe. La iglesia es una iglesia de fe. Es la que tú compraste con tu sangre preciosa.
la que te ha creído, la que camina en la dirección correcta, la que no mira hacia atrás, porque atrás bastante lloramos, atrás bastante sufrimos. El pasado no tiene nada nuevo que aportarnos. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a limpiar nuestros pensamientos de toda impureza. Ayúdanos, Señor, a soltar las amarras del pecado que nos llevan a la esclavitud, al fracaso y a la derrota. Nos levantamos con las armas de nuestras milicias, que no son carnales, sino son poderosas en Dios, para derribar toda fortaleza del enemigo. Permítenos, Señor, entrar en el reposo. Escucha, es usted el que tiene que entrar. ¿Me escuchó esa parte? Diga, soy yo el que tengo que entrar. Dice, hay muchos que no han entrado. Y esto ya no lo determina Dios. Dios te da el reposo. Tú tienes que entrar. Ese reposo tiene una puerta. Y esa puerta se llama Jesús. Dice Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará reposo. El que por mí entrare, hallará descanso. El que por mí entrare, hallará el perdón de sus pecados y por ende la vida eterna. Si hay alguna persona que quiere rectificar sus pensamientos y sus pasos, yo lo voy a direccionar con una oración de fe, dirigiendo tus pasos hacia el Señor, llevando tus cargas hacia Él, poniendo tus debilidades, poniendo tus flaquezas en las manos del Señor. Cuando somos débiles, dice el Señor, somos fuertes. Cuando no tenemos fuerza ninguna, Él nos las multiplica. O sea que todo lo que nosotros necesitamos para esta vida y para la venidera, la encontramos en las manos del Señor. Vamos, levanta sus manos al cielo junto conmigo. Vamos a invocar la presencia del Señor sobre nuestras vidas. Escucha, la Biblia dice que apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo tengo que predicarle esto, iglesia. Puede ser que muchos se incomoden, porque el espíritu incomoda a la carne y la carne mata al espíritu. Pero en esta mañana estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual y tenemos que decirlo porque Cristo te viene a buscar. Hello, una cosa es que Cristo te venga a buscar y otra cosa es que te llame a su presencia y yo no haya predicado lo que el Señor me diga que te transmita. Estoy hablando lo que el Espíritu ha puesto en mis labios, para que ya sea que viva, o ya sea que muera, o que venga el Señor, seamos eternamente para Él. Vamos, diga, Padre Celestial, te entrego mi vida, te rindo mi corazón, me doy por completo a ti, y te pido perdón por todos mis pecados. Confieso a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, pero también como el reposo de mi alma. Señor Jesús, venga a mi corazón ahora. Arranca todo lo que nos sirva allá adentro. Arranca, Señor, toda cizaña que el enemigo haya puesto en mi corazón. Resentimientos, recuerdos del pasado. Vamos, diga, Señor, toda descalificación que el enemigo haya puesto sobre mi vida. Vamos, ahora revoco, renuncio a todo lo que afecta a mis sentimientos, mis emociones y mi vida espiritual. Yo soy lo que tú dices que yo soy. Yo tengo lo que tú dices que yo tengo. Yo puedo hacer lo que tú dices que yo puedo hacer. Si yo lo creo, tú lo haces. Aleluya. Vamos, diga, si yo lo creo, tú lo haces, Señor. Porque si tú lo dices, tú lo haces, papá. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Levanta sus manos. Dile, ven, Espíritu de Dios. Toma control de mis pensamientos. Vamos a decirle, limpia mi mente, limpia mi corazón. Padre, vamos, diga, por la fe, decido perdonar a todos los que me hayan afectado. Vamos, pero dígalo, diga, por la fe, aunque no lo sienta. Tu corazón dice no, tu sentimiento dice no, tus emociones dicen no, pero la fe te dice sí. Vamos, diga, por la fe, decido perdonar a todo el que me ha hecho daño, a todo el que me ha herido, a todo el que me ha descalificado, al que me ha despreciado, al que no me ha tenido en cuenta. Por la fe perdono y declaro en esta hora que a través de la fe yo también soy perdonado de todo daño, herida, pecado que haya infringido contra mi prójimo. Te pido perdón en esta hora y te doy gracias
porque de aquí en adelante me constituyo en un instrumento útil en tus manos para toda buena obra. Declárame el llamado, declárame el ministerio, los dones, los talentos, las habilidades. Señor, saca de mí todo ese potencial que tú has puesto para servirte en el reino. Te doy las gracias en esta mañana por el poder del nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Padre, si hay enfermo en medio de nosotros, te pedimos que tú pongas tu mano de salud. Padre, atamos y reprendemos toda enfermedad. Influencias de enfermedades quedan revocadas ahora por el poder del nombre de Jesús. Revertimos toda declaración médica en salud, en bien, en benignidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, somos el cuerpo de Cristo y no tenemos por qué llevar toda enfermedad. Te damos gracias por haber roto nuestras cadenas, por habernos liberado de la condenación eterna y por inscribir nuestro nombre en el libro de la vida, para que cuando tú nos llames a tu presencia, felizmente, con manos alzadas y con gratitud a nuestro nombre, vamos a contestar. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén y a ver, un fuerte aplauso al Señor.